Comparto pantalla. El día de hoy vamos a hablar sobre los cojinetes, ¿sí? Es decir, aquellos elementos en donde un eje se apoya y rueda sin problema, ¿sí? Los cojinetes se dividen en dos grupos, ¿sí? En este caso vamos a hablar primero de los cojinetes de fricción, que son también los que se conocen también como bujes en algunos casos, ¿sí? Entonces, cuando usted escucha hablar de un buje, es técnicamente hablando un cojinete de fricción, ¿sí? ¿Cuál es la idea de estos elementos? Como podemos ver, pues son elementos cilíndricos. La idea es que un eje se aloja en ellos y ellos sirven de apoyo para el eje. Aparte de ello, como están hechos de material, de un material antifricción, ¿sí? Como lo que es el grafito, el bronce, plomo, ¿sí? Y entre otros materiales que permiten, primero que todos son materiales que permiten la facilidad para que el eje, que normalmente es de acero, ruede fácilmente en ellos, ¿sí? Y como están compuestos y como tienen una propiedad que son antifricción, entonces con una ligera capa de un aceite lubricante es más que suficiente para que estos elementos brinden esa facilidad al eje de rodar libremente, ¿sí? Aparte, pues estos materiales antifricción como el bronce, el plomo, entre otros, van a tener una resistencia menor que la del acero, por lo tanto, estos materiales pues son los primeros en sufrir alguna deformación o algún desgaste que en vez del eje. Recuerden que siempre uno cuando diseña una máquina trata de seleccionar los materiales de forma tal de que las piezas más costosas sean las que más duren y las que sean de menor costo sean las que se puedan desgastar más rápido con el tiempo, ¿sí? Entonces, como a la larga un eje hace contacto con este material, pues se busca que se desgaste más fácil este cojinete y que no cuesta nada reemplazarlo a todo un eje completo, ¿sí? Si se llegara a desgastar el eje. Bueno, ventajas de los cojinetes de fricción o bujes. Exigen menor espacio, o pues tienen, digamos, operan de manera silenciosa, ¿sí? No son emisores de ruido. ¿Qué más? Su montaje no incluye el uso de dispositivos especiales. Por otra parte, tienen también larga vida útil, su costo es relativamente económico si los comparamos con los rodamientos, que vamos a ver más adelante. El costo de los bujes pues es más económico. Y pues hay diferentes tipos de cojinetes, algunos son de montaje radial, lo que facilita el ensamble, ¿sí? Ya vamos a ver qué son esos de montaje radial, ¿sí? Desventajas, pues que exigen mayor espacio axial, su montaje no incluye el uso de dispositivos especiales, y es indispensable el uso de materiales antifricción para su fabricación. Si se carece de este tipo de materiales, es mejor no construir bujes en el material que no sea adecuado para ello. De pronto por algún afán en cuanto a hacer una máquina rápido, si no se dispone de materiales antifricción, a veces la gente comete el error de hacerlos también en acero y resulta que pues si va a rodar un eje ahí que también es de acero, pues ambos se van a desgastar y el eje va a sufrir también. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con el material de fabricación de los cojinetes, ¿sí? O sea, pueden ser sencillos y todos de fabricar, pero por el afán de no tener, digamos, el material, es mejor esperar a tenerlo y ahí sí fabricarlo, ¿sí? Bueno, pues aquí está una serie de listas de algunos materiales que se usan para la construcción de los cojinetes. Aquí se ve un poco más desplegada la lista. Entonces tenemos metales a base de estaño y plomo, bronces con aleaciones de plomo,
aleaciones de aluminio, hierros fundidos, e incluso se están fabricando en la actualidad bujes en material de teflón, ¿sí? Es importante entonces mantener una lubricación apropiada a los cojinetes, porque a pesar de que estén hechos de material antifricción, la lubricación también ayuda mucho a la función de él, del buje. Entonces no debemos pues constantemente revisar cada cuántos se deben estar lubricando y reportarlo digamos, digamos, en las tareas de mantenimiento, ¿sí? Como toda máquina, pues hay que estar constantemente revisando cada cuánto se deben lubricar. Aquí tenemos algunos tipos o ejemplos. Tenemos el cojinete cilíndrico o de casquillo. Es el más común de todos. Básicamente, pues es un cilindro con unas particularidades, y entre esas particularidades, pues como unas ranuras internas y unos agujeros pequeños en donde básicamente lo que se busca es que por ahí poder lubricar, y las ranuras internas se encargan de hacer llegar en forma de como de un canal, ¿sí? De riego, ¿sí? El aceite, y luego repartirlo internamente en la superficie cilíndrica. Tenemos los cojinetes de cilindro ajustable, que son cojinetes bipartidos. Son estos los que facilitan a veces el montaje que se mencionaba acá como ventaja, ¿sí? Aquí en algunas aplicaciones se excluye, no. Montajes radiales, ayudan al montaje radial, simplifica el montaje radial, porque pues al ser bipartido, ¿sí? Yo simplemente retiro una mitad del buje y puedo levantar mi eje, ¿sí? Y desmontarlo, ¿sí? Mientras que si usara este tipo de cilindro, lo que tendría que hacer es como retirar el eje, no por encima, sino hacia un lado, pero teniendo que, digamos, hacer un desarme más largo en la máquina que si usara este cojinete, ¿sí? Bueno, eso es entonces la función principal de los cojinetes. Vamos a mostrar o hablar ahora de los rodamientos, que es otro tipo de cojinete que se denomina cojinete por rodadura, ¿sí? Entonces, los cojinetes de fricción son los denominados bujes, mientras que los cojinetes por rodadura son los denominados rodamientos, pero todos hacen parte de la familia de cojinetes. Vamos a hablar entonces de los rodamientos. Entonces aquí, a diferencia del cojinete, vemos que el elemento que se encarga de garantizar que un eje ruede libremente son los balines, ¿sí? Básicamente es un cilindro hueco, al igual que el buje, pero internamente posee una cadena de balines que hace que se genere el efecto de rodadura. Ventajas, lógico, como los bujes también, evitan el desgaste de los ejes, son silenciosos, pero garantizan, a diferencia de los bujes, una mayor durabilidad de los ejes. Tienen larga vida útil. Desventajas, requiere mayor espacio axial, y su montaje y desmontaje necesariamente se hace con herramienta especial, o sea que no es tan sencillo montarlos y desmontarlos, a diferencia de los bujes. Los bujes son más Profe, fáciles. una preguntita, ¿usted está grabando la clase ya? La clase, O sea, que si la está grabando, pues como los compañeros no han entrado para que la vean. sí, sí, está grabando. Sí, afortunadamente, me asustaste. Ah, Sí, listo, profe, eso está gracias. grabando. Montar un rodamiento no es tan sencillo, ¿sí? Y desmontarlo tampoco. Entonces, a diferencia de los bujes, esos tienen ese inconveniente, ¿no? Los materiales de los rodamientos, a diferencia de los bujes, donde se fabricaban con materiales antifricción,
Los rodamientos se fabrican también en acero, al igual que el mismo material del eje. Entonces uno dirá, bueno, pero acero y acero están en contacto, se pueden desgastar los dos elementos. Sí, suena lógico ese razonamiento, pero la ventaja de que el rodamiento ofrece es mucho mayor, es decir, la fricción casi desaparece por completo, ¿sí? En los bujes siempre va a haber una pequeña parte de fricción, ¿sí? Pero ya en los rodamientos esa fricción es prácticamente nula. Entonces no va a haber desgaste ni el uno ni el otro, ¿sí? El rodamiento se reemplaza al final cuando ya cumple un ciclo de trabajo, ¿sí? Pero ese ciclo de trabajo es extenso, entonces pueden durar mucho tiempo. Estas son las partes de un rodamiento. Tenemos aquí lo que se denomina el anillo externo o también la pista externa, también se conoce como la pista externa. Profe, no se ve. ¿Cómo? No se ve. ¿No se No ve? está compartiendo pantalla, no. Sí, profe, no sé, no estás compartiendo. Ya. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Sí, profe, sí, sí, ya sé. Bueno. Bueno, básicamente entonces estamos explicando que los rodamientos pues son un elemento un poco más sofisticado que los bujes, dado que pues en su interior poseen elementicos que permiten, bueno, poseen balines, digámoslo así, balines, pero el balín no necesariamente siempre es esférico, y estos elementos hacen que el rodamiento le ofrezca unas mayores propiedades al movimiento del eje. Tienen unas ventajas, son de larga vida útil, son silenciosos, ¿sí? Evita el desgaste de los ejes, garantiza una mayor durabilidad de los mismos, ¿sí? De los ejes. Pero como desventaja, les mencionaba que su montaje y el desmontaje requiere de dispositivos especiales. No es tan sencillo montarlos, se requiere a veces de técnicas para que el eje quede alineado de forma adecuada, etcétera. O sea, eso no es, esa parte a veces no es tan sencilla, ¿sí? Los materiales, pues les mencionaba que son hechos de acero, no son hechos de materiales antifricción como los bujes. ¿Por qué son hechos de acero? Por su durabilidad, pero a pesar de que hace contacto con el eje y el eje también es de acero, no va a haber un desgaste ni el uno ni el otro porque por la tecnología del rodamiento la fricción prácticamente es cero. Y ustedes saben que siempre hay desgaste cuando realmente se rozan dos materiales y aquí pues no va a ocurrir, ¿sí? Las partes de un rodamiento son las que se muestra a continuación. Aquí vemos la pista exterior o el anillo exterior. Vemos aquí bueno, los balines, la jaula, que es un elemento en donde se alojan los balines. Tenemos el anillo interno, ¿sí? Y pues por acá podemos, digamos, dependiendo el elemento rodante, así se clasifican los rodillos, ¿sí? Si dentro del rodamiento el elemento rodante es este que vemos aquí, se denomina este rodamiento, rodamiento tipo aguja. Si el elemento rodante es un rodillito ya más gruesito, entonces son rodamientos tipo rodillo. Y si tenemos que el elemento rodante es un balín esférico, completamente esférico, pues es el clásico rodamiento de bolas, ¿sí? Estos son algunos diseños de jaulas, ¿sí? La jaula, pues, como les decía, es el elemento en donde se aloja el elemento rodante. Entonces, dependiendo del elemento rodante, así mismo es el diseño de la jaula. Aquí, por lo menos, son jaulas para alojar no balines, sino rodillos. Esta sí es para alojar balines. Entonces, dependiendo del elemento rodante, así mismo es el diseño de la jaula. Hablemos un poco de los soportes, ¿sí? Una cosa es el rodamiento por sí solo, o el mismo buje por sí solo, pero ellos requieren a su vez un elemento que los aloje, que los soporte también a ellos.
O sea, todo es todo lleva una estructura, ¿sí? Entonces, el eje se soporta en ¿quiénes? En los bujes o en los rodamientos. Pero a su vez, los bujes o los rodamientos deben soportarse en alguna especie de carcasa, ¿sí? Que a su vez esa carcasa se aloja o se adhiere a la estructura de la máquina. Entonces a ese soporte que aloja el rodamiento, ¿sí? Se le denomina chumacera, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una chumacera. Esas chumaceras pues son unas carcasas especiales que incluye a veces punto de lubricación, ¿sí? La manera de ser fijadas a una estructura, etcétera, ¿sí? ¿Cómo hacemos la selección de un rodamiento entonces? La selección de un rodamiento la hacemos teniendo en cuenta 3 criterios, ¿sí? El diámetro del eje, que miren que al igual que como los cuñeros, exige pues que se conozca el diámetro del eje, ¿sí? Necesitamos de una carga dinámica y de una velocidad máxima a la cual va a rotar ese rodamiento, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos este requerimiento, vamos a hacer un ejemplo. Dice, a partir del plano del eje disponible de la máquina, seleccionar un rodamiento rígido de bola, teniendo en cuenta que la capacidad de carga dinámica que debe soportar el rodamiento es de aproximadamente 56 kilonewtons y la máxima velocidad de rotación del eje es de 5000 RPM. Entonces me piden seleccionar qué rodamiento, ¿sí? Digámoslo así, o qué referencia debo elegir para garantizar estas condiciones. Entonces, si me dicen con base al plano, ¿sí? ¿Cuál será entonces el diámetro, ¿sí? Que yo debería usar del rodamiento? O sea, aquí en el anillo interior. Pues aquí me indica que él está aquí, ¿no? En este eje, ¿sí? Este eje mide 40, si ustedes lo ven, 40. Entonces necesitamos un rodamiento cuyo anillo interior, ¿sí? O pista interior sea 40. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a alojar este eje que es escalonado y él se va a alojar en esta parte, ¿sí? Entonces, para hacer el ejercicio, vamos a ir a un catálogo de rodamientos, que es el que yo tengo por aquí, que les puedo compartir más tarde. Y vamos a ver, tenemos catálogo SKF. Bueno, entonces decía que, bueno, los catálogos de rodamientos son grandes, son unos libros, imaginen, 1382 páginas. Entonces, lo que toca hacer es en el índice buscar la parte de rodamientos. Nos dicen que rodamientos rígidos de bolas, listo, aquí está en la primera, ¿sí? Entonces, más o menos sería página 322. Entonces, vámonos a buscar esa página, la 322, aunque creo que sería un poco más abajo. Bajamos. Y aquí comienzan, ¿no? Rodamientos rígidos de bola. Entonces, aquí hay un dibujo donde me muestra pues algunas de las principales dimensiones. Y aquí observo que D solo es el diámetro interno, ¿sí? Entonces aquí aparece D, diámetro interno, o sea, en milímetros. ¿Quién me recuerda cuál era el diámetro que debemos buscar? 40, ¿cierto? Entonces, Sí, pues de esto no me sirven porque 8, 9, 10, entonces voy bajando, ¿cierto? Voy bajando hasta que llegue a una medida de diámetro que me sirva. O sea, el diámetro es el primer filtro, ¿sí? De los 3 parámetros, el diámetro es el primer filtro. Entonces sigo, 4035, bueno, llegué a la página 331 y todavía nada. Ya, la página 332 del catálogo SKF. D es 40, pero dentro de estas 40 hay más modelos, ¿cierto? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles referencias. Entonces, debo aplicar los segundos filtros. ¿Cuáles? El de la carga dinámica y el de la máxima velocidad, ¿sí? Recordemos que nos dicen que una carga dinámica de 56 kilonewtons y 5000 RPM. Entonces tenemos que empezar a ver 56 kilonewtons, ¿no? Entonces carga dinámica C, 449, no me sirve este. 13.8 tampoco. 32.5 tampoco. 42.3 tampoco. Me sirve este 63,7. ¿Por qué? Porque es mayor a lo que me piden, ¿sí? Es mayor a las 56 kilonewtons.
Entonces, este me sirve, pero miremos si la velocidad también. Entonces, RPM es 14.000, ¿sí? 14, entre 9.000 y 14.000. Entonces, también cumple, porque el parámetro es que máximo va ese eje a moverse a 5.000. Entonces, lo que indica esto es que esta última fila, ¿sí?, que estoy seleccionando ahí, sería la referencia que se acomoda al requerimiento mostrado. Entonces, al final, donde dice aquí designación, esta es la referencia del rodamiento. Entonces, ¿tú qué haces? Usted lo que hace es que se va a una tienda de rodamientos y dice DM2 rodamiento 6408. Esta es la referencia con la cual los vendedores de rodamientos entienden, ¿sí? Siempre se encuentra en la última columna de esta tabla, ¿sí? ¿Es claro, muchachos, ese procedimiento que se hizo? Sí, Sí, señor. profe, claro. Es fácil, realmente ahí la cuestión es, la pregunta es, bueno, pues es que el profe nos dio el dato ya nos dio el dato, ¿y qué pasa si yo algún día que quiera seleccionar un rodamiento, yo no sé cuánto es la carga dinámica, ni nada de esas cosas? Bueno, aquí sí quiero ser un poco claro, y es que la carga dinámica es un parámetro, pues, no tan sencillo de calcular. Eso para el caso de ustedes que son tecnólogos, digamos que ustedes se pueden librar de esa responsabilidad, ¿sí? O sea, usted lo que sí puede hacer es la selección, pero usted para la selección exige este dato, la carga dinámica, ¿sí? La velocidad máxima de rotación, pues no es tan duro de calcular, ¿sí? Igual eso está definido muchas veces en que, bueno, tengo un eje, ese eje lo va a mover tal motor, y pues el motor gira tantas RPM, entonces se deduce esa velocidad máxima de rotación, ¿sí? Y el diámetro del eje, pues, también es un dato relativamente sencillo. O sea, si ya tengo el eje físicamente, ¿sí?, pues ya prácticamente, pues ese dato está. Pero la carga dinámica sí es importante que lo haga un calculista, ¿sí?, y que ese dato sea proporcionado, ¿sí? En este caso, entonces, yo proporcioné todos los datos para hacer la selección, ¿sí? Y lo que me interesa es que ustedes sepan cómo en un catálogo buscar y con base a esos tres parámetros hacer la selección de la referencia que se requiere. ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, Profe, voy a dejar de grabar aquí.